Bueno, de igual manera también vamos a ir grabando Dándole paso. las sesiones como lo habíamos comentado, ¿no? Ok. Estas las están subiendo al canal de YouTube, ¿verdad? Sí, correcto. También para compartírselas. Así es. Pues como quieras, igual si quieres, vamos empezando ya que se vayan integrando. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer un resumen rápido de lo que vimos en la sesión anterior. Bueno, empezamos precisamente hablando de lo que es el marco jurídico del tema de seguros. Mencionábamos que la entidad que regula toda la actividad de seguros aquí en México es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de un órgano especializado que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es quien se encarga precisamente de regular o de establecer los lineamientos tanto para las compañías de seguros como para los agentes intermediarios, los agentes de seguros. Y otro de los órganos que intervienen también en el proceso de la Conducef, que en este caso, bueno, su función es defender los derechos de los asegurados, tanto de la parte de seguros como de fianza. Y mencionábamos también que dentro de la parte legal, bueno, el seguro como tal es un contrato. Mencionábamos que es un contrato de no adhesión porque una de las características de los contratos de no adhesión es que no se pueden modificar, es decir, son contratos ya preestablecidos y por lo tanto la ley de sociedades mercantiles es quien rige también todos estos temas. Mencionábamos precisamente que el contrato de seguro como tal se compone principalmente de tres elementos, que es la póliza, las condiciones generales y el recibo. Platicábamos también de la parte de una historia breve de lo que es la parte de seguros. Mencionábamos que, bueno, era una manera de poder dispersar los riesgos. Posteriormente, bueno, o a raíz de eso surgen precisamente las compañías de seguros, que son empresas que se dedican, No. perdón, que se dedican a aceptar los riesgos a cambio de el pago de una póliza o el pago de una prima. Mencionábamos también, bueno, lo que es el concepto de riesgo. Decíamos que era la posibilidad de que un bien pueda tener algún perjuicio o algún deterioro económico. Y las tres formas de enfrentar los riesgos, decíamos que era, bueno, asumirlos, es decir, que el mismo propietario, en caso de que se presente el riesgo, sea quien asuma la pérdida. Eliminarlos, bueno, una forma sería no tener ese bien o trasladarlos, que en este caso corresponde a la parte de las pólizas de seguros. Mencionábamos también que, bueno, el riesgo por parte de la compañía de seguros se entiende como aceptado una vez que ellos reciben el pago. Puede haber una póliza de seguros emitida, pero si no existe un pago de por medio, pues no se da por enterado que la compañía de seguros está obligada a hacer frente a esa indemnización. Y precisamente por eso mencionábamos la importancia de entender o diferenciar el concepto de prórroga o fecha de pago o obligación del pago. Comentábamos que en el caso sobre todo del seguro de auto se manejan de forma promedio 30 días o mencionábamos también que por ejemplo en el caso de Qualitas son 14 días para poder hacer el pago. Sin embargo, esto se maneja para efectos de prórroga, es decir, es como la extensión del plazo, como el nombre lo dice como tal. Sin embargo, si la compañía de seguros no tiene el pago, no, legalmente no está obligada a poder hacer o a poder indemnizar al asegurado, aunque se esté dentro de los 30 días. Es decir, la compañía de seguros podría ampararse en algún momento. Comentábamos también que es importante poder diferenciar lo que se marca de acuerdo al reglamento y algunas excepciones que se pueden tener en la práctica.
Por ley, lo que marca la ley es si la compañía de seguro, si se presenta un siniestro antes de que la compañía reciba el pago, no estaría obligada, aún así estuviera en tiempo de prórroga. Esto es de acuerdo a la ley, sin embargo, bueno, mencionábamos que en la práctica, cuando el siniestro ocurre dentro de los primeros 30 días, o en el caso de Qualitas 14, sí se da la oportunidad de que se haga el pago y posteriormente se puede hacer la indemnización o en algunos casos se extiende el volante con la condicionante de que se presente el comprobante del pago. Mencionábamos también ahí a manera de sugerencia, sobre todo los días últimos, preferentemente hacer el pago directo por parte del cliente para de esta manera evitar quedar expuestos. Decíamos, por ejemplo, que si tenemos 30 días de prórroga y el cliente nos paga en la agencia el día 29, en este caso sería preferible que pagara directamente la compañía porque en el mejor de los casos vamos a tardar con nuestro proceso administrativo unos 5 días. Entonces ya estaríamos nosotros fuera de ese periodo de prórroga y en caso de siniestro, pues ya no habría manera de que la compañía nos pudiera aceptar el riesgo o aceptara hacer esa indemnización. Obviamente, salvo casos excepcionales, podríamos hacer alguna gestión nosotros, pero la idea no es llegar a esos puntos porque el solicitar una autorización especial requiere tiempo y muchas de las veces pues el cliente en un siniestro pues no tiene manera de poder esperar. Entonces, recomendación, si nos vamos a tomar los 30 días, que sean 30 días para que quede aplicado el pago y no extendamos más recibiendo nosotros un pago el día 29, y por día 29 me refiero a día transcurrido a partir de que se emitió la póliza. Básicamente eso fue lo que platicamos en la sesión anterior. Vamos a continuar el día de hoy, o más bien vamos a empezar a ver justamente cada uno de estos elementos que componen lo que ya dijimos es el contrato de seguro, que es la póliza, las condiciones generales y el recibo. Vamos a poder diferenciarlas y el por qué la importancia de cada uno de ellos. En este caso, la póliza como tal, hay algunos elementos y va a ser dependiendo del tipo de producto. Va a haber elementos que pueden ser modificables o no. Es decir, si nosotros al momento de capturar los datos nos equivocamos en alguno de ellos, bueno, vamos a señalar aquí cuáles serían esos elementos básicos sobre los cuales no debería o no debe de existir error alguno. Hablando, por ejemplo, en el caso de la póliza de auto, que es la que vemos comúnmente, nosotros hablábamos también que el origen o el motivo del por qué se emite una póliza de seguro es porque existe un riesgo de una pérdida económica de algún bien. Y en este caso, en las pólizas de auto, obviamente el bien como tal o el bien asegurado, pues va a ser el vehículo. Por lo tanto, el dato indispensable para poder asegurar nosotros una unidad, pues obviamente va a ser el número de serie. Para que nosotros podamos emitir la póliza, vamos a solicitar varios datos del vehículo, entre ellos va a ser la marca, la versión, el año, modelo, y en este caso el número de serie. De todos estos datos, el que realmente importa es el número de serie a nivel requisito indispensable. Esto no significa que los demás datos no sean necesarios. Sin embargo, por ejemplo, si ese vehículo es marca Ford y yo le pongo marca Chevrolet, no habría tanto problema si el número de serie está correcto. Obviamente sabemos que por la cuestión de los sistemas,
pues va a ser un poco complicado que eso llegue a ocurrir, ¿no? Chevrolet, ahí está. Lo mismo pasa con la versión. Tal vez si es en lugar de un XL le ponemos un L nada más. Lo que pudiera llegar a pasar es que, de acuerdo a la versión, la suma asegurada sea diferente y la compañía de seguros en algún momento dado, cubrirnos la versión que realmente estamos asegurando, aunque el vehículo sea una versión diferente. Algo que sí va a ocurrir aquí es que, por ejemplo, si yo aseguro una versión más barata, es decir, si mi carro, el real, es una versión más cara y en la póliza aparece una versión más barata, en este caso sí nos van a respetar la que nosotros aseguramos. Aunque en realidad, por ejemplo, hablando de números, si la versión real del vehículo me dice que vale 120,000 pesos, eso es lo que realmente vale el vehículo, pero la versión que aparece en la póliza dice que vale 100,000. En caso de siniestro, la compañía de seguros nos va a respetar lo que nosotros aseguramos como tal. Es decir, aunque aseguramos una más barata, obviamente pues va a ser el monto que la compañía nos va a pagar. Esto no ocurre si lo hacemos al revés, es decir, que la versión real sea la más barata y la que aparezca en la póliza sea la más cara. En este caso, la que nos va a respetar la compañía de seguros, obviamente sería esta. Lo vamos a ajustar. Siempre es al revés. Aquí son 100. 120. Tenemos este caso y esto es muy importante también que lo tengamos en cuenta. La versión real vale 120, la versión de la póliza vale 100,000 pesos. En este caso, la compañía de seguros respeta la que tenemos asegurada en la póliza, es decir, se da como buena lo que realmente aseguramos. Cuando es al revés, que la póliza aparece con la versión más cara y la real es más barata, en este caso, obviamente, nos van a ajustar a la versión real y lo que va a proceder aquí es una devolución de primas, lo que hayamos pagado en exceso por un vehículo más alto. Es decir, difícilmente la compañía de seguros va a pagar, aunque en la póliza aparezca una versión más cara, no necesariamente es lo que va a pagar, sino lo que está ajustado a la realidad. No sé si me explico aquí. A ver, Tere. Es que comentaban que no se podía ver la presentación. Quería saber si alguien más tiene ese problema y si tienen dudas hasta aquí. ¿No la pueden ver? No, yo la estoy viendo muy bien y todo está perfecto. Sí, la estoy entendiendo bien. ¿Alguien más? Yo también puedo verla. Ok, yo creo que si alguien no la puede ver, quizás sea cuestión de sus dispositivos. Al menos que alguien más nos esté reportando lo mismo. Todo bien, dicen. Podemos seguir. Ah, perfecto. Yo quisiera, bueno, Buenas tardes. Yo tengo una duda. Dime. Mi duda es, para que entienda, estamos hablando de, por ejemplo, la póliza se emitió mal, ¿no? Se emitió con un valor factura mayor al que debe de ser. Se le va a pagar al cliente el valor real del costo de la unidad, calculándolo con algún tipo de libro, o únicamente se va a calcular de acuerdo a qué. Va a depender de la suma asegurada que se tenga contratada. Por ejemplo, si es un vehículo nuevo, obviamente va a ser de acuerdo al valor factura. Si es un vehículo seminuevo, va a ser de acuerdo al valor del libro azul.
Ese es el valor que se va a considerar. Bueno. Fer había levantado la mano. Fer. Sí, sí, gracias, Tere. Yo tengo una duda. ¿Cómo podemos a lo mejor hacer nosotros para ampararnos? A mí me pasa mucho con los asesores, bueno, más bien con los clientes, ¿no? Cuando les pide su versión, pues es la de en medio que tiene quemacocos, ¿no? Entonces a lo mejor pues uno cotiza y emite con esos criterios, ¿no? Muchas veces te mandan la tarjeta de circulación y bueno, sabemos que ahí no vienen como tal los datos. ¿Cómo nos podemos amparar nosotros para que en caso de que suceda esto, pues decirle, ¿no? Bueno, fue la información que usted, o que usted me envió, o cómo poder saber bien la versión de la unidad solo con la factura, ¿verdad? Sí, aquí desafortunadamente, pues hemos llevado a un punto el emitir una póliza de auto en el que en la mayoría de las veces pedimos la menor cantidad de documentación o de comprobantes posibles. La mayoría de las veces lo hacemos con la finalidad de agilizar, de darle un buen servicio al cliente o de no molestarlo incluso. Creo que aquí sí, pues habría que tener cuidado en ese sentido, porque precisamente, como comenta Fer, la mayoría de las veces nos dan descripciones muy genéricas. Y efectivamente muchos clientes te dicen, no, ¿sabes qué? Tengo un Jetta versión intermedia, pero versión intermedia hay como 10 o hay 5. Y lo que ocurre es que al momento de que hay una indemnización, esto sobre todo en el caso de robo total o de pérdida total, es donde tenemos ese problema. En el caso de pérdidas parciales, pues simplemente se paga el deducible y no pasa a mayores. La recomendación aquí sería, bueno, lo que hacemos nosotros en oficina, cuando no tenemos la descripción exacta, es irnos directamente a Repube y con el número de serie tratar de verificar la información, aunque aún así muchas de las veces en Repube tampoco aparece la descripción exacta. La verdad es que cuando ustedes tengan dudas de qué versión se trata, lo recomendable es solicitarle una factura al cliente, pero hacerle notar que precisamente el tema de solicitar esta documentación es para evitar esta situación. Ya si el cliente está de acuerdo en emitir alguna versión en particular, pues por lo menos ya tenemos nosotros ese antecedente con el cliente de que fue decisión suya hacerlo de esa manera. Sí, además dentro de los artículos de la Comisión Nacional de Seguros, como decía esta Fer, ¿con qué te amparas? Solamente tenemos 30 días para hacer nosotros la corrección. Después de los 30 días, la aseguradora ni nosotros como broker nos hacemos responsables de lo que hayamos asegurado. Por ahí Giovanni creo que también quería comentar algo. Me logro escuchar, ¿verdad? Sí, adelante. Sí, sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, con ustedes como broker, como RM2, entonces comúnmente con el valor que salga en caso de alguna cualquier tipo de indemnización, es con el que se le va a indemnizar al cliente. Si sale 120,000, 120,000, o sea, es con el que se le va a dar, ¿verdad? Es lo que yo llego a como resolutiva, ¿verdad? No, precisamente por eso estamos haciendo la aclaración. No es tanto por cuestión nuestra, sino de acuerdo a incluso a condiciones generales. Comentábamos, por ejemplo, si en la póliza que tú emites, el vehículo aparece asegurado en 100,000 pesos, pero en realidad ese vehículo vale 120, lo que se le paga al cliente es los 100,000 pesos que realmente aseguró, es decir, lo que realmente pagó por esa póliza. Ok, perfecto. Si fuera al revés, que en la póliza aparece la versión más cara, en este ejemplo, 120,000 pesos, pero la versión real vale menos, no es que le vayamos a pagar los 120, se le van a pagar los 100,000 pesos y se le va a hacer una devolución de primas de lo que pagó en exceso. Ok, perfecto. Entonces, muchas de las veces, sobre todo el caso lo tenemos en este primer ejemplo.
Cuando nosotros aseguramos una versión menor y al momento de que se tiene que indemnizar al cliente, pues el cliente revisa y checa que su vehículo vale más de lo que se le está indemnizando, y aquí es donde tenemos el problema. En el otro caso, bueno, al momento de nosotros hacerle la devolución de primas y poderle confirmar que la versión vale menos, no tenemos tanto problema. El problema lo tenemos en el primer ejemplo. Ah, ok, perfecto. Ya lo logré entender. Gracias. Perfecto. Entonces, regresando al tema de los elementos que componen el contrato de seguros, mencionábamos que el primer caso es la póliza. Aquí lo que nosotros tenemos que cuidar sobre todo es que los datos o la información sea la correcta. Les ponía, por ejemplo, como ejemplo, les daba el ejemplo de que si nosotros nos equivocamos en la versión o incluso en el año modelo, lo único que procede es ya sea que se le pague de acuerdo a lo que pagó o que se le devuelva lo que pagó en exceso. Sin embargo, en el dato en el que no nos debemos de equivocar es en el número de serie. Hay algunas compañías que te pueden dar, digamos, como prórroga que pueda haber error en 1 o máximo 2 dígitos en el número de serie. Pero si rebasa de 2 dígitos, es decir, que el número de serie esté mal por 3 dígitos, aquí sí ya no hay nada que podamos hacer. Ya no procedería una indemnización. ¿Por qué? Porque digamos, el dato en el que no nos debemos de equivocar es en el del número de serie. Les repito, dependiendo de la compañía de seguros, te puede dar oportunidad que tengas a lo mejor un dígito erróneo o 2 dígitos. Sin embargo, aún así, para poder indemnizar, te van a solicitar que primero hagas la aclaración del por qué el número de serie está erróneo. Hemos visto en muchos casos, obviamente el más común es que al momento de estar capturando el número de serie puede ser que hayamos invertido los números o hayamos capturado un número erróneo. Las compañías de seguros han venido trabajando en ese sentido y hay algunas que han venido poniendo algunos candados en donde muchas de las veces, si tú capturas mal un número de serie y el problema fuera una cuestión de error de dígito o lo que le conocemos como error de dedo, e incluso al momento de emitir la póliza, el mismo sistema te dice que el número de serie está equivocado. Hay algunas compañías que sí necesariamente tiene que estar el número de serie correcto para que te deje avanzar. Hay algunas otras en las cuales tú sí puedes modificar la serie y te deja emitir la póliza. En este caso, si tú tienes, bueno, otra de las prácticas que se llevan a cabo a veces, que bueno, yo la verdad no la recomiendo, es que se invierten algunos números de serie o se modifican porque el número de serie real está bloqueado o cosas por el estilo. Y a veces en el afán de poder asegurar la unidad se hace ese ejercicio y posteriormente se hace un endoso. Yo les sugeriría tener atención especial con estos casos porque muchas de las veces olvidamos o tenemos alguna complicación y no corregimos ese dato y al momento del siniestro es donde vamos a tener ese problema. Tal y como comentaba ahorita Tere, de acuerdo a la ley, precisamente se tienen 30 días para que el cliente pueda hacer alguna modificación en cualquiera de estos datos. Una vez que pasan los 30 días, ya se da por enterado la aceptación tanto por parte del cliente como por parte de la compañía de seguros de las condiciones en las que se está emitiendo la póliza. Obviamente esto no significa que después de los 30 días ya no podamos hacer modificaciones. Sin embargo, esto aplica sobre todo en caso de siniestro. Es decir, si el siniestro ocurre dentro de los primeros 30 días, pues se tiene la ventaja por parte del cliente que se pueda hacer la aclaración. Si el siniestro ocurriera después de los 30 días, la compañía de seguros también tendría la facultad de poder rechazar ese siniestro porque el número de serie no corresponde al real. Por eso es que es importante que podamos tener
ese cuidado nosotros de si en algún momento, como les comento, que no lo sugerimos, que fuera necesario hacer esa modificación en la serie, podamos hacer la corrección lo más rápido que podamos. Muchas de las veces esto incluso hemos visto nosotros que se lleva a cabo de manera interna y en ningún momento se le notifica al cliente, y el problema, como les comento, lo tenemos al momento de un siniestro. Dinora levanta la mano. Adelante, Dinora. Tengo otra duda. Estamos hablando en caso de que pongamos algún dato de la serie mal, pero ¿qué pasaría en caso de que lleguemos a poner algún dato del cliente mal, como por ejemplo la fecha de nacimiento o el nombre? Sí, aquí precisamente por eso les comento, el dato en el cual, y por eso lo pongo aquí con rojo, el dato en el cual nosotros no debemos de equivocarnos es en el número de serie. El resto de los datos, obviamente lo ideal es que sean los datos correctos, sin embargo, no va a tener ninguna repercusión. En el caso que tú pones, por ejemplo, si tenemos un error en el nombre o en el apellido, no pasa nada. Esto simplemente se hace la corrección, aunque ya se haya presentado el siniestro. Estos casos, por ejemplo, de corrección de nombre o apellido, o domicilio o RFC, los tenemos sobre todo al momento de indemnizar pérdidas totales, porque a lo mejor al cliente le piden una copia de su estado de cuenta, de su identificación, y su identificación no coincide con los datos que están en la póliza. Ya ocurrió el siniestro y en este caso únicamente procede un endoso sin que exista ninguna repercusión. Son datos que se pueden modificar sin que exista ningún contratiempo para el cliente, salvo el hecho de tener que actualizar la información tal como tiene que ser. Pero si ese mismo caso lo tuviéramos en el número de serie, por eso les comento, si nos equivocamos en el número de serie y lo corregimos dentro de los 30 primeros días, aunque primero ocurre el siniestro, nosotros podemos hacer esa modificación sin contratiempo porque estamos dentro de los 30 días. Pero si nos equivocamos en la serie y después de los 30 días ocurre el siniestro y no hemos hecho la corrección, ahí sí la compañía estaría facultada para rechazar ese siniestro. Como les comento, el número de serie es el dato en el cual nosotros no debemos de equivocarnos o es el dato que necesariamente tiene que estar correcto. No sé si me explico. Muchas gracias. Perfecto. Ok. Entonces, haciendo un resumen de esto, dentro de la póliza, es un resumen en donde van a aparecer los datos generales de la compañía de seguros, del asegurado y del bien asegurado, que en este caso, bueno, hablando de las pólizas de auto, serían los datos del vehículo. Además de los datos del auto, pero vienen también los datos del asegurado. Ahora, aquí vamos a tener dos conceptos que de pronto nos causan por ahí algunas situaciones. Dentro de la póliza podríamos tener nosotros, o más bien vamos a tener tres posibles figuras. Es asegurado, es beneficiario preferente y va a ser contratante. Vamos a establecer de una manera, digamos, lo más explícito posible, la necesidad o el porqué de cada uno de estos datos, o más bien de estas figuras. El asegurado necesariamente tiene que ser el propietario del bien, en este caso del vehículo. No podemos tener nosotros como asegurado la persona que no sea el dueño del bien. Ahora,
Esto ocurre en dos sentidos. Al emitir la póliza, cuando se trata de emitir la póliza, la verdad es que yo puedo emitir la póliza a nombre de quien me diga. No tengo, o sea, el sistema de las compañías no tiene forma de poder relacionar si efectivamente los datos que yo estoy capturando como asegurado corresponden al propietario o simplemente es otra persona. Esta situación la tenemos siempre en caso de siniestro. ¿Por qué? Porque el asegurado es quien tiene que acreditar la propiedad. Y si el bien no está a nombre o si el asegurado no es el propietario del bien, no hay forma de poderle indemnizar. Entonces, al emitir yo no tengo el problema. El problema lo tengo en caso de siniestro. Por eso es importante. Aquí, por ejemplo, muchas de las veces la pregunta frecuente que nos hacen es, oye, Rodrigo, tengo la factura la tengo a nombre de Juan Pérez, pero ya el vehículo es mío. ¿Se puede asegurar a mi nombre? Sí se puede, sin embargo, es importante que haga el cambio de propietario para que en caso de siniestro, precisamente, ya pueda yo acreditar la propiedad del bien y de esa manera se me pueda indemnizar. Adelante, Claudia. Sí, Rodrigo, tengo dos preguntas para ti. Una sería, ¿qué pasa cuando en la factura viene tal versión del vehículo, pero a la hora de cotizar ya no la encuentras en los cotizadores de cualquier aseguradora? Ok, esa es una buena pregunta. Aquí lo que ocurre, hay algunas marcas, sobre todo nos ha pasado, por ejemplo, en el caso de Volkswagen o de Nissan, en donde la misma unidad tiene, no sé, 20 versiones. Y hay algunas compañías de seguros que solamente aparecen 5. Sin embargo, eso ocurre también porque muchas de las veces, aunque son versiones diferentes, muchas de las veces el vehículo cuesta lo mismo. Cuando no encuentres tú la versión tal cual aparece en la factura, la recomendación es que lo cheques en este caso directamente con nosotros para confirmarte si efectivamente esa versión está, bueno, la compañía le llama generalizada en alguna versión en particular, en donde a lo mejor 4 versiones diferentes puede ser que la suma asegurada sea la misma y hay algunas compañías de seguros que optan por manejar una versión resumida para esas 4 versiones. ¿Que sería algo genérico, más o menos? Así es. Ok, muy bien. Y la otra pregunta ahorita con lo que estás comentando, ¿qué pasa con las personas cuando haces flotillas que está a nombre de una sola persona, pero los carros están a diferentes nombres? Son diferentes los dueños. Precisamente ahorita estamos viendo esas figuras. Ahorita te aseguro que va a quedar contestada esa pregunta. Aquí, bueno, vamos a poder agregar un dato que no necesariamente va a venir en las pólizas, pero lo vamos a utilizar en algunas ocasiones, que es el conductor habitual. Entonces, ya dijimos que el asegurado va a ser el propietario del bien y el beneficiario preferente, este dato o esta figura se utiliza generalmente cuando existe un crédito de por medio y se le asigna en la leyenda de beneficiario preferente, porque eso significa que es a la primera persona a la que se le va a indemnizar. Cuando una póliza tiene beneficiario preferente, en lugar de pagarle al asegurado, necesariamente se le tiene que pagar al beneficiario preferente. Obviamente el asegurado tiene que acreditar la propiedad y hacer el trámite, pero el pago no sale a nombre del asegurado, sino a nombre del beneficiario preferente. Ahora, aquí también es importante que consideremos que si yo emito una póliza con beneficiario preferente
la única forma de poder, digamos, quitar ese dato de beneficiario es demostrando que ya no existe ningún adeudo. Esta situación la tenemos también cuando vendemos un vehículo a crédito y el cliente termina de liquidar ese vehículo, o a lo mejor que lo pagó de forma anticipada y en su renovación ya no quiere que aparezca beneficiario preferente. Tiene que presentarnos una constancia que normalmente va a ser un estado de cuenta donde aparezca ya el crédito en ceros, y con eso se puede hacer la cancelación del beneficiario preferente. Pero mientras yo no compruebe que ya no hay un adeudo, no hay manera en la que se pueda quitar ese dato de beneficiario preferente. Aquí siempre, una vez que yo lo asigno, la única manera de poderlo quitar es demostrando que ya no existe el adeudo. Entonces, de hecho, comentando, hemos tenido varias peticiones al respecto, donde no nos mandan ningún documento y la verdad es que no es posible. Ahora creo que se los piden a ellos directamente en cada una de sus matrices, porque tenemos que presentar inclusive la factura. Entonces, sí, para eliminarlo, sí necesitamos donde comprueben que ya está pagado. Sí. Sí, muchas de las veces los clientes nos comentan, oye, pero ya la pagué, o sea, y ese vehículo ya lo terminé de pagar hace 3 años o hace 2 años, necesito que ya no aparezca como beneficiario. Desafortunadamente, bueno, comentábamos en un inicio, todo esto que estamos mencionando, pues son lineamientos, o sea, son parte de las condiciones generales, y es como está regulado todo el tema de seguros. La ley dice que para poder quitar un beneficio preferente de una póliza, necesariamente se tiene que comprobar que ya no existe ningún adeudo entre el asegurado y el beneficiario preferente. Otra figura que entra en este caso también es el contratante. Nosotros vamos a entender como asegurado el que es el dueño del bien, beneficiario preferente, a la persona o a la primera persona que se le va a indemnizar, o el que tiene, vaya, como el nombre lo dice, preferencia sobre la indemnización. Y el contratante es la persona que realiza el pago. Que realiza el pago de las primas. El asegurado, el contratante puede ser diferente al asegurado. Este tema del contratante, hoy en día lo requerimos sobre todo para efectos de facturas. Hay de pronto quienes nos dicen, oye, ¿podemos poner asegurado a mi nombre y que el recibo salga a nombre de otra persona? Aquí lo que hacemos es, en este caso, asignamos al asegurado, que es el dueño del vehículo, y tenemos que poner como contratante a la persona que es quien va a realizar el pago, y obviamente a nombre de quién va a salir el recibo. En este caso, otra de las situaciones que nos encontramos o que nos topamos de pronto en el tema de asegurados es que hay muchos que nos piden que sea I.O. Fulanito y o otra persona. Esta situación del por qué deciden poner el IO muchas de las veces es porque la persona que hace el pago quiere aparecer en la póliza. Sin embargo, obviamente, al menos que en la factura diga también IO, sí podríamos hacerlo nosotros, pero como asegurados habría que identificar más bien la necesidad, es decir, tal vez en realidad lo que ocurre es que el IO se trata de un beneficiario preferente y es mejor colocarlo en el lugar que le corresponda. O tal vez es el contratante. No necesariamente como asegurado tiene que aparecer 2 personas o 3. Habría que definir exactamente qué es lo que necesitamos, si asignarlo como beneficiario preferente o como contratante. El contratante, el único papel que va a tener es que va a ser la persona que realiza el pago, por lo tanto, a nombre de esa persona podríamos nosotros emitir el recibo del pago, que sería otro de los elementos que forman parte de la póliza de seguro o del contrato de seguro.
La póliza entonces es donde vienen los datos y el recibo es donde nosotros acreditamos que hicimos el pago del mismo, y una vez hecho el mismo, bueno, se puede generar la factura. Entonces, estos casos, bueno, sí se dan, sobre todo, como les comento, cuando a lo mejor, no sé, el cónyuge o algún otro familiar requiere comprobación fiscal para efectos de impuestos, y el vehículo, no sé, un ejemplo clásico puede ser, yo tengo el vehículo a nombre de mi hijo, pero como yo hago el pago de las pólizas, yo quiero tener esa factura. Entonces, en este caso, si la factura del bien está a nombre de mi hijo, a él lo pongo como asegurado, y como yo voy a hacer el pago y yo quiero hacer deducciones, yo me pongo como contratante. La confusión muchas de las veces viene en este sentido. El vehículo está a mi nombre y quiero poner como propietario a mi hijo porque él es el que lo maneja y porque yo se lo regalé, o alguna situación similar. En este caso, realmente la figura que corresponde sería conductor habitual, no asegurado. Si yo le regalé un vehículo a mi hijo, pero el vehículo salió a mi nombre, el asegurado soy yo. ¿Por qué? Porque o sea, legalmente yo soy el dueño del bien. Al menos que yo traslade la propiedad, entonces sí lo puedo poner como asegurado. Y muchas de las veces las personas quieren que pongamos a la persona que compró la unidad y el IO a su hijo o a algún familiar, porque es el que va a manejar la unidad. La figura correcta sería asegurado a nombre de quien está la factura, conductor habitual, quien normalmente va a tener a utilizar ese vehículo, y obviamente como contratante la persona que va a estar realizando el pago de las primas. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Sí, a mí me surgió una duda. Por ejemplo, si nosotros hacemos una cotización, en este caso que me está mencionando, que el asegurado va a ser el hijo, ¿no? Y el papá es el que va a pagar la póliza. En este caso, la cotización, si yo la hago, por ejemplo, con el asegurado de 70 años, que es el papá, y el hijo tiene 26 años, la póliza sale más cara, por ejemplo, o cómo se ajusta eso, o cómo se ve, pues vaya, no, ahí sí no me cuadra cómo acomodarlo, ¿no? Sí, hay algunas compañías de seguros que efectivamente tienen ligada la tarifa de la póliza a la edad. El ejemplo lo tenemos en Sura. Por ejemplo, si la edad del contratante o del asegurado es de 60 años, y a lo mejor por el tema de la edad, el costo va a salir en, no sé, 5,000 pesos. Pero en realidad el vehículo siempre lo va a manejar el hijo, que tiene 25 años. Si yo asegurara al hijo por 25 años, tal vez el seguro me costaría 7,000. Entonces, aquí justamente creo que es a lo que te refieres. Sí. Lo que ocurre aquí es que las compañías de seguros que te hacen algún descuento por la edad, va a venir una exclusión o va a venir algo justamente como lo estamos mencionando de los tres elementos en condiciones generales. En el caso de Sura, haz de cuenta, Sura te dice esto. La póliza te cuesta 7,000 pesos para alguien de 25 o de 60 años. Te cuesta lo mismo. Pero Okay. si el asegurado tiene 60 años, en lugar de 7,000, vas a pagar nada más 5,000 pesos. Entonces, nosotros podríamos decir, oye, pues le conviene al cliente. Sin embargo, para yo hacerte este descuento y bajarte el costo de los 7,000 a los 5,000, en el caso de la póliza de Sura te dice, si el conductor es menor de 50 años, el deducible aumenta, en lugar de 5, es 10%. Y si el conductor es menor de 30 años, en lugar del 10% es 15%. Es decir, sí te hago el descuento, pero te voy a poner una restricción en caso de siniestro. Uh-huh. Entonces,
aunque yo aparezca como asegurado y el vehículo está en mi nombre y me hagan un descuento por la edad, eso no significa que si lo maneja alguien menor no le vaya a cubrir ni nada por el estilo, pero la póliza va a traer esta restricción. Ok. O bien tú la puedes dejar con el costo normalito sin aplicar descuento por la edad y de esa manera pues eliminas estas restricciones. Con estas pólizas de seguro, sobre todo con Sura, sí hubo casos, ¿no, Tere?, en las que nos llegamos a topar este tipo de situaciones que muchas de las veces en el afán de poder aplicar un descuento por la edad, a veces, incluso aunque el cliente tuviera menor edad, se le aumentaba los años para que pudiera aparecer un costo menor. El problema no lo tenemos al emitir la póliza. O sea, al emitir la póliza, tú le puedes poner en el sistema las cosas que tú quieras. El problema lo tenemos al momento del siniestro. Y desafortunadamente ahí es donde ya no hay muchas cosas que hacer. Uno de estos casos es precisamente el tema de los descuentos por la edad. Sí, generalmente ya no lo hacemos. Yo creo que lo que comenta Citlali es que si su hijo tiene 25 y hacemos la póliza a la factura, o sea, a quien en realidad es el propietario que tiene 60 años, creo que ahí no tendría que haber problema. El problema es cuando se hace un descuento extra por edad. Exacto. Sí, por eso te comento. Entonces sí queda entendido. ¿Perdón? Que sí quede entendido sobre la edad, o sea, sí ya capté el concepto. Muchas gracias. Ok. Ok, entonces, bueno, mencionábamos los elementos o las posibles figuras que vamos a llegar a tener en la póliza. En el caso, por ejemplo, que puede ser asegurado, beneficiario preferente, contratante o conductor habitual. Les comento, es importante, si tu cliente te dice que quiere que aparezca IO o quiere que aparezca la factura de tu nombre, poder determinar exactamente cuál es la necesidad. Si quiere que alguien más aparezca como asegurado, hay que hacer esa mención que como asegurado podemos poner solamente al propietario del bien. Podemos hacer un caso similar en donde, por ejemplo, yo compro la unidad y se la regalo a X persona. Cuando ese vehículo se va a corralón y que tiene que ser liberado posteriormente, el único que lo puede liberar es el propietario legal. Lo mismo ocurre con la póliza. Cuando se tiene que indemnizar, a la única persona que se le puede pagar es a la persona que acredite la propiedad. Aunque la póliza estuviera a mi nombre, si el vehículo, o en este caso la factura no está a mi nombre, la compañía de seguros no me va a poder pagar a mí hasta que no haga yo el trámite de acreditación de la misma. Sí, ya nada más aquí en lo de las facturas, sí quiero hacer una aclaración. De pronto nos solicitan la corrección porque sí lo quieren para temas fiscales después de que la póliza está pagada. Sí es posible, pero por ejemplo, en algunas compañías pueden tardar hasta 15 días en realizar el cambio, ya que no se estipuló desde el inicio. Y en otras compañías lo que nos piden es que el pago lo haya realizado la persona a la que necesitas que realicemos la factura. Entonces sí es importante, yo creo que preguntar al inicio cómo va la póliza para evitar contratiempos de sus cierres fiscales y todas esas cosas. Sí, ese es un dato importante y precisamente muchas de estas situaciones, sobre todo hablando del tema de las facturas, como comenta Tere, ni siquiera es una situación que determine la compañía o nosotros como brokers, sino es una disposición directamente de las autoridades fiscales, en este caso el SAT, en el cual hay ocasiones en las que a lo mejor realizo la póliza a mi nombre, la factura también a mi nombre, pero alguien más va a hacer el pago. En realidad, en términos fiscales, yo no podría deducir aunque estuviera mi nombre. ¿Por qué? Porque el pago no salió de mi cuenta. Al momento de que se hace la conciliación con el SAT,
solamente te hacen deducibles los gastos que efectivamente tú estás erogando. Se ha venido trabajando de una forma importante con el tema de compra de facturas, que normalmente se hacía de esta manera. Yo pagaba y pedía que la factura saliera a nombre de otra persona para que esa persona la pudiera deducir. Nos ha tocado casos incluso también en donde al momento de que yo solicite una devolución de primas, única y exclusivamente se puede hacer esa devolución a la cuenta de donde salió el dinero, sobre todo cuando hay forma de identificarlo, ya sea que se haya hecho el pago a través de cargo a tarjeta, de alguna transferencia, o algún medio electrónico que se puede identificar. Esta situación también la hemos tenido de forma frecuente, en la que nos dicen, oye, pero pues la póliza está a mi nombre, la factura está a mi nombre, por lo tanto me tienes que devolver a mí. Sin embargo, únicamente se puede devolver a la persona que realmente hizo el pago. Y la otra situación es lo que comenta Tere también. A veces emitimos la póliza, sobre todo esto ocurre mucho con el tema de los RFC. Cuando yo emito la póliza, capturo el RFC genérico sin homoclave, el cliente hace el pago y al momento de que yo quiero solicitar alguna factura, la póliza ya está pagada, ya está aplicada. Y hoy en día, por los temas de los comprobantes fiscales electrónicos, la compañía de seguros genera una factura automáticamente al momento de que se recibe el pago. Me parece que ahí el manejo es que se hace la factura y posteriormente el comprobante de pago, ¿no, Tere? Sí, ok, cuando tú pagas, primero se genera la factura al inicio, cuando tú haces una póliza, se genera la factura global y esa es la que tenemos que corregir desde un inicio, entonces es por eso que se tarda. Hemos tenido situaciones en que son como 15 días y ya se acerca el fin de mes y el cliente quiere su factura, entonces eso sí no es algo que nosotros podamos cambiar, es por el tema fiscal y porque se registró un RFC desde el inicio. Sí, ahí la recomendación sería, antes de yo emitir la póliza, poderle preguntar a mi cliente si la va a requerir, si va a requerir su factura fiscal y que nos confirme el RFC al cual se va a tener que emitir ese documento. La verdad es que muchos de los trámites que hacemos pues se pueden evitar desde un inicio y esto más allá de a lo mejor lo que a veces pudiera parecernos que molestamos a los clientes, hay ocasiones en las que surge mucha más molestia de su parte cuando tenemos que hacer algunas aclaraciones o correcciones y sobre todo cuando el cliente nos dice que le urge por el tema de cierre o cualquier otra situación similar. La recomendación es, antes de emitir la póliza, confirmen con su cliente cuáles son sus datos fiscales y de esa manera, bueno, vamos a poder evitar muchas situaciones y creo que incluso nos coloca en una posición mucho más o de un profesionalismo mucho mayor para con nuestros asegurados. El hecho de hacer las cosas correctas desde el inicio y no tener que estarlas corrigiendo ya en el Inter. Obviamente, de pronto también hay algunos que nos dicen, bueno, es que el cliente no me dijo desde un inicio, pero bueno, yo creo que podemos desarrollar nosotros el hábito de preguntar nosotros. Ya si nuestro cliente en un inicio no nos mencionó, bueno, nosotros confirmar si efectivamente va a querer o no la factura. Y esto sobre todo, bueno, tanto por beneficio del mismo asegurado como de nosotros mismos, porque vamos a poder optimizar nuestros tiempos y realmente dar un mejor servicio a los clientes. No sé si hay alguna otra duda hasta aquí. Dicen que no, que todo bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces comentábamos también en la ocasión anterior, van a ir siendo sesiones de 1 hora. Ahorita, bueno, ya cumplimos los 60 minutos de tiempo. Les hacemos llegar el link del video en caso de que quieran darle una segunda vista o en caso de que se hayan quedado por ahí a la mitad de la capacitación.
La siguiente semana, bueno, ahorita ya nos quedamos en la parte ya vimos lo que es la parte de la póliza, del recibo. Vamos a empezar a ver ya condiciones generales y vamos a ir entrando un poquito más ya en materia. Todo esto ha sido como algo más cuestiones generales y aquí en la parte de las condiciones, pues ya vamos a ir viendo sobre todo la parte de paquetes, de coberturas, de sumas aseguradas, temas ya un poquito más relacionados con el día a día. Entonces, pues nos estaríamos viendo el lunes de la próxima semana. Si alguien por ahí igual tiene alguna duda adicional, bueno, estamos a sus órdenes para cualquier cosa que requieran. De cualquier manera, les voy a pasar el link de la Escuelita de Seguros, que ahí se van a estar subiendo los videos los días lunes y los días miércoles, para que igual si no tuvieron oportunidad o quieren volver a verlo, pues lo puedan ver. Perfecto. Estamos tratando de hacer también esto, bueno, lo más sencillo posible, tratando de no ir tan a prisa, con la idea de que queden aclaradas las dudas. Es importante también, bueno, si la mayoría sí lo considera, que a lo mejor muchas de las cosas que estemos diciendo ya se las saben, o a lo mejor puede ser que no tenga tanto caso repetirlas, bueno, podríamos ir avanzando un poquito más rápido. Perfecto. Bueno, pues entonces nos estamos viendo la próxima semana y por ahí Tere les sigue compartiendo el link. Gracias. Hasta luego a todos. Buenas noches. Cuídense, bye. Gracias igualmente. Bye. Gracias. Bye.